Buenas tardes. Agradeceros a todos la asistencia a estas nuevas jornadas de los martes culturales. Teníamos previsto que la conferencia de hoy la diera la arqueóloga Cristina López Cabot, pero por una circunstancia ajena está en estado de buena esperanza y está a punto de dar a luz. Entonces hemos improvisado con esta amiga, que también es una gran profesional, muy buena, que hace unos días recurrimos a ella para solicitarle que improvisara esta conferencia y de la misma manera que se la pedimos, le faltó tiempo para aceptar y en un fin de semana ha preparado esta conferencia. Aurora Gemma Lozano es una isleña ya conocida por muchos de los presentes, que viene a darnos una conferencia que viene de la mano de lo que tenía previsto hacer Cristina. Viene a hablarnos de arqueología, sobre el patrimonio subacuático y arqueólogo subacuático. Aurora Gemma es diplomada en Magisterio, licenciada en Humanidades, con un máster en Patrimonio Histórico, con lo cual sabe perfectamente de lo que habla, y además es secretaria de la Asociación de Estudios Históricos en la U. Estoy convencido que todo lo que diga será para tener mucha atención y por eso venimos aquí, a aprender de los que saben. Pues tuya es la ponencia y muchas gracias, Aurora. Pues buenas noches a todos. Les agradezco mucho vuestra presencia, que como siempre digo es muy grata porque es así. También agradezco mucho al señor concejal de Cultura sus atentas palabras y decirle que le tengo una gran admiración como muchos isleños, como todos los isleños. Y bien, como ha dicho el señor concejal, en atención a la conferencia prevista para hoy a cargo de doña Cristina López y a los asistentes que os encontráis y que no sabíais del cambio y que tenéis previsto escuchar hablar de arqueología, pues me ha parecido oportuno mantener la temática, pero centrándolo en la arqueología subacuática, que bueno, pues como somos de Isla Cristina, pues me parece que nos resulta también muy interesante. Bueno, pues este es el índice de los contenidos que vamos a tratar. Vamos a ver qué es el patrimonio cultural subacuático, qué es la arqueología subacuática, cómo ha evolucionado esta actividad en España, qué son los yacimientos subacuáticos y los tipos, el pecio, los fondeaderos, otros tipos de yacimientos, cómo se localizan a través de las prospecciones, los pasos de una prospección, los sistemas de prospección, cómo se lleva a cabo la excavación subacuática, los equipos que forman parte de ella, las fases en las que se llevan a cabo, la tecnología que se utiliza, la legislación vigente que regula toda esta actividad y la Cristina. Bien, pues vamos allá, si os parece. Pues esta es la definición de patrimonio cultural subacuático, que como veis pues comprende todos los rastros de la existencia humana que estén o hayan estado un tiempo totalmente o parcialmente sumergidos en agua. Que tengan, bueno, por dar un dato aproximado, una antigüedad de unos 100 años, aunque no tiene por qué ser exactamente así, y que tengan sobre todo, el criterio más importante es que tengan un valor cultural, histórico o arqueológico. Porque, por ejemplo, en nuestra ría, pues, por desgracia, podemos encontrar una rueda de moto y no es un bien patrimonial, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos, algunas imágenes de estos bienes patrimoniales subacuáticos. Como veis, pues hemos puesto ejemplos de diferente naturaleza. Un ancla, ánfora, un cañón, una esfinge, moneda, que es lo que se suele encontrar en un yacimiento.
Y ahora vamos con la arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia estos bienes. Como veis la definición, la arqueología es una ciencia, una disciplina hija de la arqueología en general, es una subdisciplina de la arqueología que se dedica al estudio de los restos humanos que se encuentran bajo el agua. Está muy relacionada, estrechamente relacionada a la arqueología marina, que es más amplia y se encarga del estudio de las relaciones entre el ser humano y la mar, y la arqueología náutica, que centra su estudio en las naves, en la construcción naval y en el tipo de embarcaciones. Y aquí pues vemos varios ejemplos de profesionales dedicados a la tarea de la arqueología subacuática. Decir que los yacimientos subacuáticos son una valiosa fuente de información histórica porque al estar bajo agua pues se conservan, gracias a la escasez de oxígeno, se conservan materiales que en tierra se hubieran deteriorado. Esa es una ventaja de la arqueología subacuática. Y vamos a ver cómo ha evolucionado en España, porque esto es una disciplina muy reciente y que requiere pues, una formación muy amplia, porque no solamente es la formación propia de cualquier arqueólogo, sino también la de las actividades subacuáticas. Pues bien, en los años 70 aparecieron los patronatos de arqueología submarina, que colaboraban con los ayuntamientos, con los gobiernos civiles de entonces, el Ministerio de Educación, a través de las Comisarías General de Excavaciones Arqueológicas. Los años 80 fueron los años en los que floreció estas actividades y aunque aún no existían centros de formación específicos, de manera que escaseaban los arqueólogos subacuáticos. Esto hizo que se crearan cursos de arqueología subacuática y cursos de buceo por parte de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con el Patronato de Cartagena. En 1982 se creó el primer Centro Nacional de Investigación Arqueológica Submarinas, que tenía sede en Cartagena. Y este que veis en la imagen, pues el Centro de Arqueología Subacuática que creó la Junta de Andalucía a mediados de los años 90, con sede en Cádiz, el CAS, Centro de Arqueología Subacuática, que es dependiente del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y el cual, como veis, está en un edificio precioso y se dedica a la documentación, a la intervención, a la conservación y restauración del patrimonio arqueológico subacuático perteneciente a la Comunidad Autónoma Andaluza. Pues vamos a ver eso de los yacimientos subacuáticos. El yacimiento subacuático más frecuente es el pecio. Se llama así a un barco hundido. En la mayoría de los casos, un barco hundido implica un accidente fruto del azar, en el que no ha intervenido la voluntad humana. Por tanto, un pecio es un conjunto cerrado en el que hay que averiguar pues, toda la serie de datos que rodearon a ese accidente naval, como es el puerto de salida, el puerto de llegada, la ruta comercial, la carga que llevaba esta embarcación, el propietario, la tripulación, el tipo de embarcación, la actividad humana que desarrollaba y el motivo de naufragio, si es posible. Y no solamente es el pecio el único tipo de yacimiento arqueológico, aunque es el que primero se nos viene a la imaginación. También están los fondeaderos y otro tipo de yacimientos. El fondeadero, pues los fondeaderos son los lugares cercanos a las costas, al abrigo de los vientos, donde las embarcaciones fondeaban. ¿Cuándo? Pues cuando no podían varar en la costa o los puertos no tenían suficiente calado. De manera que aquí se llevaba a cabo la tarea de carga y descarga de la mercancía que pasaba a embarcaciones más pequeñas,
lo que hacía que en algunos casos pues cayera al agua parte de la mercancía. De manera que ahí, en estos lugares, pues con frecuencia se encuentran muchos restos arqueológicos, como ánforas, como vasijas, elementos que permiten reconstruir la historia del comercio marítimo que tenía lugar en ese punto. También encontramos yacimientos en embarcaderos, varaderos, ensenadas, que eran construcciones marítimas muy habituales, muy propias del mundo antiguo. Y aquí pues vemos algunos ejemplos de estos fondeaderos que hemos mencionado. Y en cuanto a la localización de los yacimientos, pues aclarar primero que una prospección es la exploración del subsuelo, una palabra que se utiliza mucho y también en otros contextos para hablar del futuro de cualquier empresa. Pero bueno, en el caso de la arqueología y de las excavaciones, pues una prospección es una exploración encaminada a descubrir pues restos arqueológicos, minerales o petrolíferos, teniendo en cuenta las características del terreno. La localización de yacimientos subacuáticos se realizan a través de prospecciones sistemáticas, que pueden ser de dos tipos. Una prospección selectiva, que se delimita a una zona muy concreta, donde hay indicios de que allí hay restos porque ya se han encontrado objetos. Una zona que se selecciona para explorar dentro de otra zona más extensa donde también pueda encontrarse restos. Se prospecta en torno a unos 20 o 25 metros de profundidad, dependiendo del fondo, y se utilizan pues medios como la visión directa o cámaras fotográficas. Y la prospección extensiva, como su nombre indica, pues se refiere a la exploración de una zona amplia que en ocasiones pues se elige aleatoriamente y que requiere pues la utilización de sistemas más sofisticados porque estamos ante un espacio más amplio. Y también se prospecta a partir de hallazgos que indiquen que allí se puede encontrar. ¿Cuáles son los pasos de una prospección? Pues principalmente dos pasos. Primero, una documentación de la zona para conocerla a través de información oral que nos puedan dar pues, personas que conozcan ese espacio marítimo, como por ejemplo los pescadores, que conocen muy bien los fondos de su zona donde faenan y nos puedan ofrecer pues, información importante. La cartografía náutica, la antigua y cartografía moderna, de manera que se puedan comparar y que reflejen datos de los fondos marinos, nombres de lugares, fondeaderos, escollos, naufragios. Y comparando estas dos cartografías, pues se puede ver la evolución morfológica de la costa, ¿no? Como por ejemplo en la Cristina, que está en continua remodelación y que varía mucho pues la formación de bajos que cubren, que descubren, a través de fotografías aéreas que permiten detectar estructuras que estén casi sumergidas o no, y de textos antiguos conservados en archivos, que aunque aportan muy poca información sobre pecios, sí que son una importante fuente documental para la arqueología subacuática, como por ejemplo el archivo de India que vemos en la foto y que conserva pues, todos los documentos relacionados con el comercio de las Indias. Y sobre todo pues, a través del archivo de India se puede conocer casi el número de naufragios que tuvo lugar entre los siglos XV, que tuvieron lugar entre los siglos XV y XVI de la flota de Indias. Y el segundo paso es la planificación del trabajo, que consiste en marcar un objetivo realista, acorde a los medios de los que se dispone y teniendo en cuenta todos los condicionantes que rodean la actividad subacuática y que afectan
como son pues el estado de la mar, la visibilidad del agua, el tipo de fondo, si es de arena o de roca y que va a requerir un tipo de medio o de otro, la profundidad a la que se encuentren los restos, que no debe sobrepasar los 25 metros, porque ya estaríamos hablando de una zona de mucha oscuridad y más peligro. El tiempo de inmersión, que depende en gran medida de la capacidad física del buzo, y los medios técnicos de los que se dispone, pues de cámara fotográfica, de cámara de visión submarina, de vídeo dirigida, y también organizar pues el número de buceadores del que disponga el equipo. Y en cuanto a los sistemas de prospección, pues miren, pues principalmente pues hay dos sistemas. Esto de la prospección, como ya dijimos, es la búsqueda, la exploración de los fondos, y se puede realizar de dos maneras. La búsqueda por calle, que como su nombre dice, pues consiste en delimitar la zona a prospectar, delimitarla en forma de calles, con la ayuda de una brújula y unos cabos que vayan marcando esas calles, de manera que los buzos pues van haciendo ese recorrido de este a oeste, o siguiendo el criterio que cada uno emplee, con la intención de ojear el terreno. Y la búsqueda circular, que es una exploración pues a partir de un punto, que suele ser un objeto que se haya encontrado, pues los buzos a partir de ahí hacen un recorrido circular del terreno. No sé si voy muy rápida, porque... Vale, pues ustedes me vais bien. Un poquito de agua, sí, bueno, pero de momento voy tirando de la reserva. No, de momento no. Los museos, los archivos, y el que se encarga de recibir las piezas que se han sacado del agua, y como vemos aquí en la imagen, pues se dedican a restaurarlas y a conservarlas. Vamos a ver la fase de una excavación. El estudio de la superficie utilizando una cuadrícula. Pues mire, se baja esta cuadrícula que estáis viendo en la imagen, pues se baja al fondo marino. Se monta sobre la superficie que se va a excavar y se clava al fondo con unas piquetas, de manera que se puedan formar cuadros con unos cables elásticos. ¿Y para qué se monta esta cuadrícula? Pues porque el segundo paso de la excavación es la numeración, para poder situar los elementos que se encuentran en el yacimiento dentro de cada una de las cuadrículas que se han formado. Entonces, se numera cada objeto dentro de la cuadrícula a la que corresponde. A continuación, se recogen los objetos, después que ya se han numerado a la cuadrícula que han pertenecido, con la ayuda pues, de esa cestita que veis en la imagen, o de unos globos que saquen a flote el objeto. Y otra fase de la excavación es la de fotografiado. Hay dos tipos de fotografía: la fotografía de detalle, que recoge el elemento concreto, y las fotografías que abarcan toda más superficie. Y teniendo en cuenta que debajo de los 80 metros de profundidad las complicaciones aumentan, y para trabajar más allá de los 80 metros pues se utilizan los robots. Y siguiendo con la tecnología, pues vamos a ver algunas de las más usuales. Tenemos el sonar de barrido lateral, que es un aparato que consta de un sensor y de un registrador que va en el barco. El sensor va remolcado por el barco, como veis en la imagen,
y conectado al registrador por donde se obtienen las imágenes del fondo. Como ya sabéis, un sonar pues, se basa en la emisión de unos sonidos de alta frecuencia que rebotan con el objeto, que vuelven al sensor y que dibujan el perfil del fondo. Una variante del sonar de barrido lateral es el penetrador de fondos o sonar sísmico, que es más sofisticado y que es un método utilizado en la prospección acústica y que su efectividad está en los fondos rocosos, su efectividad está en que este aparato es capaz de detectar elementos que están enterrados en la arena o en el fango, pero que no penetra en los fondos rocosos. Opera con frecuencias más elevadas y también funciona de la misma manera, con un sensor y con un registrador. A diferencia del sonar lateral, este aparato proporciona perfiles del subsuelo más parecidos a los de un corte geológico. La ecosonda multi-haz emite un conjunto de sondas que van en varias direcciones, lo que permite que se cubra una mayor zona y que el trabajo pues, se aligere mucho, porque en menor tiempo pues, se cartografían zonas más extensas. Y este aparato no es de los más utilizados, pero también es de gran importancia, el magnetómetro de protones. Este aparato se utiliza para detectar elementos que contengan un componente ferroso, porque detecta las variaciones de campos magnéticos en el fondo marino. También muchas ánforas que tienen un componente de arcilla que contienen óxido de hierro también son capaces de detectarla por el componente ferroso. Y vamos a pasar al punto de la legislación. La legislación es la que protege el patrimonio y la que regula toda la actividad arqueológica. Pues miren, tenemos la Carta del ICOMOS. El ICOMOS es la sigla en inglés del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Se trata de una asociación una asociación civil no gubernamental fundada en 1965 y que tiene sede en París. Está ligada a la ONU a través de la UNESCO y es la responsable de proteger los bienes que reciben el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su principal objetivo es promover la teoría, la metodología, la tecnología aplicada a la conservación, protección y valorización de los monumentos y sitios de interés cultural. Pues en 1996 el ICOMOS ratificó esta carta que veis aquí, que tiene por objeto estimular la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático en aguas interiores en costa y en aguas cercanas a la costa, así como en mares poco profundos y en océanos profundos. Por otra parte, también tenemos la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático elaborada por la UNESCO. La UNESCO la elaboró en París en el año 2001, esta convención, mostrando así pues, su conciencia hacia la protección de este patrimonio sumergido y de cómo esta responsabilidad pues, incumbe a todos los estados. Y a nivel nacional, pues tenemos la Convención, el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático. España ratificó la convención que hemos mencionado de la UNESCO en el año 2005, adquiriendo así un compromiso permanente con la defensa, estudio y valorización de estos importantes conjuntos de bienes patrimoniales. De manera que con el fin de traducir
este compromiso en acciones efectivas, el 30 de noviembre del 2007, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Protección de Patrimonio Arqueológico Subacuático, elaborando este documento que tenéis en la imagen, por parte del Ministerio de Cultura. Y bueno, vamos a lo que nos interesa, a lo nuestro. Pues la Cristina también cuenta con y la Cristina, como sabéis, no puede carecer de nada. ¿Qué le va a faltar a la Cristina? Pues posee uno de los yacimientos arqueológicos subacuáticos más importantes de Andalucía. Como ya sabéis, apareció casualmente en unas labores de dragado rutinario que se hace en las rías y aparecieron restos. En el año 2011, muy recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de Huelva y de la empresa Ánfora Arqueología, dirigido por el catedrático Claudio Lozano, pues descubrió una ciudad romana bajo nuestras rías Carreras, que supuestamente pues quedó sepultada por una serie de tsunamis que son muy propios de nuestra zona. El yacimiento se localizó en un área de 5 hectáreas, entre la desembocadura de la ría Carrera y el caño de la Mojarra, a 8 metros de profundidad, donde se encontraron pues ánforas, cerámicas, mármoles, restos de grandes columnas, fragmentos de grandes columnas, incluso restos humanos. De todos los datos de esta tarea arqueológica nos hablaron en las pasadas jornadas de historia de Isla Cristina, organizadas por el LAU, 2 miembros que participaron en este equipo. Son don Diego González y don Manuel Javier Rodríguez, en una conferencia que tuvo mucho éxito. Y bien, pues esto es todo. Dar las gracias al señor concejal de Cultura por invitarme a participar en este martes cultural y sustituir a la compañera de facultad Cristina. A usted agradeceros vuestra atención, que habéis estado muy calladitos. Y bueno, deciros que, como siempre, que ha sido un privilegio estar aquí. Gracias. Bueno, yo como delegado de Cultura siempre es un placer escuchar a Gemma, porque es una persona muy, además de su sencillez, muy preparada y muy agradable. No seas tímida, ya te lo he dicho. Date que lo vales. Es cierto que en un tiempo récord ha preparado esta conferencia y ha sido muy interesante para las personas que desconocen cuál es la técnica de cómo se hacen estas prospecciones en el fondo marino. Yo como delegado de Cultura tenemos en mente muchos proyectos. Las circunstancias económicas son muy difíciles, súper difíciles diría yo. Y es cierto que una de las cosas que me decía Cristina es que teníamos que pelear por el yacimiento arqueológico de la Viña, y este yacimiento arqueológico que es fundamental para el futuro de la historia de nuestra zona, ¿no? Vamos a hacer lo que podamos, todo es con dinero, pero desde la Delegación de Cultura tengo un compromiso para que esto se lleve a cabo y podamos poner en valor por lo menos lo que se palpa y se ve, que sabemos que es un yacimiento muy importante el que tenemos en la Viña, más de lo que pensamos, y dicho por expertos en la materia. Yo no me quiero dilatar porque ha sido tu conferencia el tiempo justo que dicen los expertos que tiene que durar una conferencia. Muy amena, didáctica, y una vez más quiero agradecerte. Por eso, para que te lleves de recuerdo este pequeño detalle realizado en el taller de artes plásticas del taller de cultura, es muy bonito, son dos pececillos, 2 pescaditos, como decimos aquí, y para que lo tengas en casa. Muchísimas gracias. Nada más, muchas gracias.